Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, nos quedamos oral, ¿verdad? ¿Sí o Y no? vamos a empezar con las alteraciones biomecánicas, doctor. Justo íbamos a ver la escoliosis y eso. Bien, ok. Estas alteraciones biomecánicas o anatómicas, pues es ese amplio campo, pues donde todo el mundo mete mano. Entonces, pacientes de este tipo, pues los vemos nosotros, los ven los ortopedistas, los ven los de medicina física, los neurocirujanos, en fin, un montón de médicos especialistas andan metiendo la mano en este campo de las alteraciones biomecánicas o anatómicas. De acuerdo a esta clasificación, aquí tenemos incluida la gifosis y a la escoliosis. La escoliosis, la gifosis. Muchos pacientes o muchas pacientes andan con escoliosis en esta vida, nunca lo llegan a saber, se pueden ir a la tumba con su escoliosis y nunca lo supieron. Hay unas hallazgo radiográfico, el médico se da cuenta de que tiene escoliosis. Le pide una radiografía, por ejemplo, de abdomen simple, porque está investigando cualquier cosa y de repente ve que tiene escoliosis. ¿Ok? O bien, hay pacientes que sí tienen manifestaciones clínicas y que por esa razón se solicitan radiografías de la columna y entonces se detecta que hay escoliosis. A la escoliosis comúnmente se le conoce con el nombre de la columna desviada. Ustedes seguramente han oído a muchas personas, a muchas mujeres, que dicen, es que yo padezco de la columna desviada. Se refieren a la recuerde usted que la columna vertebral debe de mantener una alineación totalmente vertical, recta. Cuando por alguna razón esa verticalidad, esa alineación se desvía hacia un lado, se llama escoliosis. ¿Ok? Ya les decía yo hace unos minutos, es un trastorno anatómico muy frecuente. Uno de sus compañeros preguntaba la última vez que si esto puede ser congénito. Sí es cierto, no es lo más frecuente. Lo más común es que la escoliosis con el paso de los años sea un trastorno adquirido. ¿Ok? Eso va variando por posturas anómalas, por uso inadecuado de calzado, por sobrepeso. Son factores que si se combinan entre ambos, pues da como resultado la escoliosis. ¿Ok? La columna empieza a vencerse, la columna empieza porque hay mucho peso, porque la columna está adoptando una postura anómala, por ejemplo, en mujeres que utilizan tacones demasiado altos, u hombres que utilizan botas durante mucho tiempo. Esos son factores que van condicionando el desarrollo de una escoliosis. Más bien se refieren a un trastorno o a una alteración benigna. ¿Sí? Ya les mencionaba yo que muchos pacientes ni siquiera saben que tienen escoliosis. En aquellos que por alguna razón se detecta a través de radiografías es como vamos a darnos cuenta de que hay escoliosis, pues se trata de eliminar o por lo menos disminuir esos factores que acabamos de mencionar. Si hay sobrepeso, pues hay que pedirle al paciente que tiene que bajar de peso. Si tiene una postura anómala al trabajar, ya sea en su oficina, en su hogar, en su taller, etcétera, pues tratar de modificar esa postura anómala de la columna vertebral. En las mujeres, pues decirles, mira, el tacón de esta tiene que disminuirle, pero ya saben que en las mujeres el decirles que van a perder pues una característica que las define mucho como es el uso de tacón, pues es difícil que lo dejen. Pero bueno, muchas de las veces también tienen que obedecer, tienen que seguir las indicaciones, pues por el bien de su postura en la columna vertebral. ¿Ok? A veces, y en casos mucho más severos,
aparte de que la columna pierde esa verticalidad y hace esas curvaturas que llamamos escoliosis, rotar. Entonces, aparte de que tiene curvatura, la columna vertebral ahí terminan rotoescoliosis. ¿Okay? Esa sí ya es un problema mucho más serio, más difícil de tratar. ¿Okay? El tratamiento, pues ya les dije algunos aspectos. Muchas de las veces también hay que utilizar ortesis, ya sea fajas, corsets, tratando de mejorar esto. Y el uso de analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia. Y con eso disminuimos las molestias, disminuimos el dolor, la contractura muscular, etcétera. ¿Sí? Ya cuestiones mucho más serias, pues tendría que ser una intervención quirúrgica, pero es mucho el riesgo, es propio ahí esa balanza de riesgo-beneficio. ¿Ok? La gifosis es lo que llamamos nosotros joroba. ¿Ok? Las gifosis más comunes son las que se dan con el paso del tiempo, con la edad. Alguna vecina que ustedes la notaron hace algunos años derechita y de repente se fue encorvando, ¿sí? Y empieza a tener su jorobita y a eso se le llama gifosis, ¿ok? Al igual que la escoliosis, la gran mayoría de las gifosis son adquiridas, pero pueden ser también congénitas. Puede inclusive haber combinaciones de gifosis con a este personaje del jorobado de Notre Dame. Él, por ejemplo, tenía un trastorno congénito de la columna vertebral, ¿sí? Una rotoescoliosis junto con una gifosis. Este personaje de la mitología ha sido definido como un síndrome que ahorita se me va el nombre, no me acuerdo muy bien, pero tiene todo eso, ¿ok? En los trastornos de la columna vertebral. Entonces pueden ser congénitos, los niñitos ya nacer así, o en el caso de las personas ancianas, se va desarrollando con el paso del tiempo. Esto se debe a que los cuerpos empiezan a acuñarse por la propiedad y el desarrollo de osteoporosis. Entonces, la columna se empieza a hacer gifótica, ¿ok? Ahí el tratamiento va encaminado a prevenir sobre todo eso. Ya habíamos platicado de la osteoporosis y su prevención, ¿ok? Cuando ya está, pues es muy difícil ya tratarla, entonces tenemos que darle a las pacientitas, pues, tratamiento sintomático y mejorar un poquito más la densidad ósea con manejo para osteoporosis, ¿ok? En pequeños que tienen este tipo de trastornos de la columna, se intentan o se hacen intervenciones quirúrgicas. Por supuesto que son intervenciones quirúrgicas muy grandes, muy aparatosas, en donde el niño no nada más es sometido a una intervención de la columna vertebral para tratar de corregir estos trastornos anatómicos de la columna, tanto la escoliosis como la gifosis, en niños que nacen así. Y tiene que ser llevado a cabo esto pues por personal médico altamente especializado. ¿Ok? ¿Preguntas de esto, de la gifosis y la escoliosis? No, doctor. En segundo lugar, tenemos al pie pronado. Seguramente ustedes, alguno de ustedes, o un hermanito o hermanita de ustedes, los hechos, ¿okay? Se caracteriza porque los niños empiezan a pisar hacia afuera. Les voy a mencionar, a lo mejor alguno de ustedes así fue en su infancia. Los papás se dan cuenta que los zapatos empiezan a gastar de más hacia frecuente, muy frecuente. Es un trastorno benigno, únicamente hay que corregirle al niño la manera de pisar, hay que ponerle un virón al zapato, un aumentito, y con eso se corrige la manera de pisar del niño y ya conforme van pasando los años, ya agarra su forma normal. Entonces es algo que se presenta en los niños.
Por supuesto, si no reciben tratamiento, pues así van a crecer, con los pies pisando hacia afuera. ¿Ok? No dudo de que haya niños que no son atendidos, o no, sus papás o quien está a cargo de ellos no les hacen caso, no les interesa. Entonces el niño va a crecer así. Pero de todas maneras sigue siendo un trastorno benigno. ¿Ok? Ustedes seguramente han visto futbolistas cómo tienen los pies todos chuecos, ¿no? Es un problema que no les demerita en nada su calidad de vida. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos la discrepancia en la longitud de las piernas. ¿A qué se refiere esto? La pierna es más corta que otra, una es más larga que la otra. Normalmente así es. Seguramente algunos de sus maestros les han dicho que nuestro hemicuerpo derecho no es exactamente igual a nuestro hemicuerpo izquierdo. Tenemos un ojito más grande, o nuestra boca se va más del lado derecho que del lado izquierdo, etcétera. Y lo mismo sucede con los miembros inferiores. Tendemos a tener una discrepancia normal. Pero cuando esta discrepancia ya es muy grande, se va haciendo cada vez más grande, entonces sí empieza a haber trastornos anatómicos o biomecánicos, como dice aquí. Y entonces, conforme van pasando los años, esa discrepancia se va haciendo más notoria, de tal manera que al llegar a la edad, si una pierna es mucho más corta que la otra, hay una basculación pélvica. Es decir, que la pelvis se va hacia abajo, del lado donde está la pierna más cortita. ¿Ok? Y eso sí puede ocasionar a su vez trastorno. Y entonces sí el paciente empezará a quejarse de molestias a nivel de la columna lumbar o de la columna dorsal, en las rodillas, a nivel de las coxofemorales. ¿Ok? Y es cuando pueden acudir a la consulta. Y entonces nosotros darnos cuenta de que midiendo la longitud de las piernas sí hay una discrepancia. Si la discrepancia no es muy notoria, uno puede corregirlo a través de ortesis en los se compensa, ¿sí? De todas maneras es una compensación, no es que se esté corrigiendo el problema, ¿sí? Cuando ya la longitud esa discrepancia de la longitud es muy notoria, que ya son 5 o 6 centímetros entre una pierna y otra, ahí sí lo que se intenta mejor es elongar la pierna más corta, y eso es a través de intervenciones quirúrgicas. Por supuesto, son intervenciones quirúrgicas muy grandes, otra vez, que les hagan gente que sepan hacer esto, para tratar de que el hueso crezca, se haga un poco más largo y esa discrepancia se vaya compensando. ¿Okay? Afortunadamente, esas discrepancias tan notorias no son comunes, no es lo más frecuente. ¿Okay? Las discrepancias son mínimas y causan algún problema al zapato. ¿Ok? En cuarto lugar tenemos a esto que se denomina genuvaro y o genuvalgo. Como geno, es lo mismo. ¿Qué quiere decir geno o genu? ¿Alguien lo sabe? Valeria Reyes, No, doctor, no sé. Lucía Reina. No, doctor. Yulisa Carmona. ¿Es rodilla? Exacto. Genu quiere decir rodilla. Puede haber rodilla en varo o rodilla en valgo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir rodilla en varo? Que es lo más frecuente, es mucho más común ver rodillas en varo que rodillas en valgo. Las rodillas en varo son las típicas rodillitas chuecas, ¿sí? Desviadas hacia afuera, ¿ok? Como si fueran rodillas en paréntesis, ¿ok? O rodillas de piernitas de charrito, ¿ok? Eso es lo más común. Ahora, el genovaro se asocia principalmente a osteoartrosis de las rodillas. Cuando tocan ver cómo se ven las rodillas en varo, ¿ok?
Eso es más común que el valgo. El valgo es lo contrario, son las rodillitas encontradas. Si ustedes se acuerdan, hace algunos años, en ese programa del Chavo del Ocho, salía Kiko. El personaje de Kiko hacía las rodillitas en valgo, sus rodillitas encontradas. Eso es valgo, ¿ok? Y el valgo se asocia más a artritis reumatoide que a osteoartrosis, ¿sí? De todas maneras, los dos trastornos tienen una asociación con otra o con otras enfermedades. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bien, entonces el varo, las rodillas en varo se asocian a osteoartrosis. Las rodillas en valgo se asocian a artritis reumatoide. ¿Ok? De todas maneras, cuando veamos esos dos temas, veremos imágenes de cómo se ven las rodillas en varo y cómo se ven las rodillas en valgo. ¿Estamos? Entonces, el tratamiento va encaminado a tratar las enfermedades que están provocando esto. Muchas de las veces van a requerir de intervención. Aquí, los ortopedistas tienen una amplia experiencia en operar rodillas en varo o también operar rodillas en valgo. ¿Ok? Finalmente, tenemos al pie cabo y o al pie plano. El más frecuente es el pie plano. Alguno de ustedes a lo mejor padece o tiene el pie plano. No se asusten, es un problema muy común, muy frecuente y las personas en este mundo que tienen los pies planos. Y pues son médicos, son abogados, arquitectos, amas de casa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Quizás alguien que tenga el pie plano no va a ser muy apto, pero bueno, si hace algún deporte, por ejemplo, natación, no va a requerir de que los pies a fuerza tengan su curvatura plantar. ¿Ok? Entonces, el pie plano es un problema muy frecuente. Los papás generalmente se dan cuenta porque el niño camina un tanto chistosito. Dicen que el niño camina como patito cuando tiene los pies planos. Y cuando corren, corren muy parecido a los patitos y se caen con frecuencia. Entonces, cuando los papás algo notan de raro en el niño y lo llevan, pues los puede revisar y decir, ¿sabe qué? El niño tiene los pies planitos. No se alarmen. No es nada malo, no es nada grave. Desafortunadamente no hay un tratamiento totalmente correctivo para los pies planos. Se han intentado muchas cosas. Lo más común es que se utilicen calzaditos con plantillas ortopédicas, inclusive calzados ortopédicos que se hacían hace unos años para el pie plano y que afortunadamente han ido ya quedando en el olvido, ya no, ya están proscritos, ya prácticamente el área que trata los pies planos ya dice que eso no sirve, ¿ok? Por ahí muchos autores dicen el que nace con pie plano va a morirse con sus pies planos, ¿ok? Ahora, puede haber personas que no nazcan con el pie plano, que sí tengan la curvatura fisiológica del avatar, ¿okay? Que sí se la desarrollan durante la infancia, la adolescencia, pero cuando van creciendo aumentan excesivamente de peso y pues una obesidad extrema puede hacer que esa curvatura empiece a vencerse y entonces sea un pie plano adquirido, ¿sí? Ese sí le fue de peor, ¿no? Nació bien con sus curvaturas plantares, pero las venció con el sobrepeso y pues ahí está más difícil de tratar. Lo primero que hay que hacer, pues es bajar de peso al paciente, ¿ok? Por el contrario, el pie cabo es la curva, se hace un pie que parece una cueva. Estamos, por eso se llama pie cabo, trastorno congénito que no es muy frecuente, pero es muy difícil de tratar. Ahí sí tiene que meter la mano el ortopedista. ¿Sí? Ellos tienen sus esquemas de tratamiento para tratar el pie cabo, incluida la intervención quirúrgica para corregir esto del pie cabo. ¿Ok?
este pequeño capítulo que vimos de las alteraciones biomecánicas o anatómicas? Doctor, nada más podría repetir, por favor, a qué se asociaba el gen Uvaru. El gen Uvaro se asocia principalmente y el gen Ovalgo se asocia más a artritis reumatoide. Gracias, doctor. ¿Alguien sabe dónde es esto? Sí, pero ¿qué? Italia es un país. Roma. Roma, efectivamente. Esta es la Catedral de San Pedro. Okay, vean aquí la cantidad de gente que anda aquí. Bien, en el capítulo 9 tenemos a los llamados padecimientos extraarticulares, también denominados padecimientos periarticulares. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a toda esa serie de padecimientos que están por fuera de las articulaciones. Por eso se llaman extraarticulares y articulares. Y ahí tenemos en el inciso a las lesiones yuxtaarticulares. Y aquí tenemos varios ejemplos. En primer lugar, a la bursitis. ¿Qué son las bursas? Las bursas son pequeñas bolsas o pequeños cojincitos, cojinetes, que están alrededor de las articulaciones. ¿Qué función tienen las bursas? Las bursas tienen básicamente dos funciones. Una, de facilitar el movimiento de las articulaciones, y dos, entonces, si hablamos de bursitis, se refiere a inflamación. Ahora, ¿por qué razón una bursa se puede inflamar o se puede hinchar? Los mecanismos por los cuales se inflama una bursa, en la mayoría de los casos, son traumáticos, ¿sí? Entonces, las bursitis, perdón, se dan más en personas que sufren traumatismos de las articulaciones. El ejemplo más típico, pues, son los deportistas, ¿ok? Los deportistas pueden tener bursitis en las rodillas, en los tobillos. Los beisbolistas pueden tener bursitis en el hombro o en el codo. En fin, cualquier bursa se puede llegar a inflamar. Ya les mencionaba, los deportistas son los más afectados, o los que más frecuentemente inflamación. Las bursas, pero también se pueden dar en personas que no son deportistas, ¿ok? Personas, por ejemplo, que por su oficio se hincan mucho. Seguramente ustedes han acudido a algún velorio de rito católico, y pues hay gente que se hinca y reza, perdón, muchas horas, ¿sí? O van a la iglesia y se hincan para oficiar ahí la misa, y pueden lesionarse las bursas o la bursa que está por delante de la rodilla, ¿sí? Esa bursa se llama bursa prepatelar. Es una bursa muy cercana a la superficie y que se puede inflamar muy fácilmente, ¿ok? O, por ejemplo, los peones de albañil que están con un marro y que están duro y duro pegándole ahí con el cincel a una pared, ellos pueden hacer bursitis del hombro. Aquí está el ejemplo de una bursitis deltoidea, ¿sí? O pitchers, los que lanzan la pelota. Todos ellos son ejemplos de cómo se puede lesionar o inflamar una bursa, ¿ok? Las bursas, entre más superficiales estén, pues más fácilmente van a ser de lesionarse. Ya les dije el ejemplo de la bursa prepatelar, pero también puede ser la bursa polecraniana, la tenemos aquí en el codo. Esa es una bursa que se puede también inflamar muy fácilmente. Entonces, de acuerdo a la actividad, pues le han dado, por ejemplo, nombres como bursitis de la rezandera, ¿no?
o bursitis de la cajera de banco, porque son bursitis que se dan en esas personas que tienen esas actividades, ¿ok? Pero no son las únicas, por supuesto. Y además no todos estos términos que les acabo de decir aparecen en los libros. Nada más nosotros, compañeros o por ahí en alguna conferencia, oímos esos términos, pero no están registrados, no aparecen en los libros. Hay que decirse nada más. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las bursitis? Pues es muy fácil porque el paciente te dice, pues fui a jugar fútbol y me dieron una patada en la rodilla, me dieron una patada en el tobillo, ¿sí? Fui a jugar béisbol y después de lanzar la pelota me empezó a doler el hombro, ¿okay? O la señora que les digo que pasó muchas horas. Entonces, uno toca la bursa y la bursa se toca aumentada de volumen, con calor en su superficie. ¿Ok? El tratamiento, pues básicamente es como muchas de las lesiones deportivas o laborales. El reposo, en primer lugar. La actividad que está desempeñando, que eso desencadenó la bursitis, después de ahí antiinflamatorios. Si la bursitis es muy aguda, pues hielo, terapia con hielo para inflamación. Si la bursitis ya es crónica, ya tiene mucho tiempo, por el contrario, hay que mandarlo a fisioterapia para entonces ahí ellos darles ultrasonido, calor, terapia con calor, para que la inflamación crónica vaya disminuyendo. En ocasiones es necesario, o a veces ni tan necesario, pero se hace para que el futbolista pueda jugar el siguiente fin de semana en la liga, infiltración de esteroides para que rápidamente disipa. No es lo más conveniente. Nosotros siempre hemos estado en contra de que a un deportista de ese nivel se le obligue a jugar, pues porque costó mucho dinero, porque es muy bueno en el campo, etc. Pero después, ese tipo de tratamientos puede traer efectos contraproducentes, ¿ok? Y es mejor dejarlo en reposo 2 semanas, ¿sí? Todas esas terapias que les acabo de mencionar, disminuye la inflamación de la bursa, empieza un periodo corto de rehabilitación y luego otra vez en circulación para llevar a cabo sus actividades. ¿Ok? Después tenemos en segundo lugar, al nombre lo indica, se refiere a una inflamación de los tendones, igualito que las bursas. Los tendones se van a inflamar por actividad física, ¿sí? La actividad física relacionada con deporte, relacionada con actividad laboral. Exactamente lo mismo. Nada más que aquí ya no se inflaman las bursas. Aquí lo que se inflama son los tendones. ¿Ok? Mañana continuamos esto en la facultad. Voy a tratar de buscar imágenes de esto para que lo vean. Si no, más adelante lo vamos a ver, porque las bursitis, las tendinitis, las entesitis, no son exclusivamente de deportistas y de actividades laborales. Pueden asociarse a algunas enfermedades reumáticas. Nos vemos mañana en la escuela, ¿vale? Sí, doctor. Sí, hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor.